podía dormir. Yo quería a veces despertarme, yo sentía a mi familia que estaban así, me hablaban, pero no podía abrir los ojos, yo no podía gritar. Yo sentía como que si me estuvieran apretando y yo decía, Dios, ¿qué es esto? Y entonces cuando llegaba la noche, eso era el terror para mí. Fui a una visita a cierto lugar y allí, en un café con leche, yo recuerdo mucho que agarré y yo tomé. Entonces resulta que a los 3 días yo empecé con un malestar, con fiebre. Entonces yo decía, bueno, ¿qué me pasará si yo no me sentía así? Entonces, bueno, ahí fue muy decaimiento. Ahí yo empecé a sentir como un miedo, nervio. Yo empecé a llorar, yo no salía de mi casa. No podía estar en la calle porque era algo demasiado fuerte, pues. Entonces decían mis hermanas, todos me decían, ¿pero qué tiene? ¿Qué te pasa? Le digo, no, yo no sé qué tengo, pero yo me siento mal, me siento mal. Empezamos allá los médicos, es más, hasta los mejores especialistas, empecé allí en ese entonces. Y los médicos me mandaban a hacer todo tipo de exámenes y todos arrojaban, estás bien, tú estás bien, pero yo me siento mal, le decía yo al médico. No, pero usted está bien, señor, usted está bien, usted no tiene nada, mire, todos sus valores, todas sus cosas están bien, tan normales. Pero ¿por qué yo me siento mal? Les preguntaba yo a ellos. Cierta vecina me dice, mira, yo conozco un centro de brujería, ¿por qué no vas para allá y te consultas y eso? Y le digo, bueno, déjame ver cómo va. Entonces me fui porque en verdad yo quería sentirme bien. Era algo que yo decía, bueno, pero si yo no era una persona así, ¿por qué yo ahora estoy de esa manera? Y agarré y me fui con ella. Entonces ahí donde ellos me empezaron a decir, mira, sí, fue un daño de brujería, estás así. Es más, yo me estaba secando, ¿eh? Entonces agarré y échate esto, échate aquello, y en fin, infinidad de cosas que ellos le mandan a uno. Que si baño, que si compra vela, haz esto, haz aquello. Bueno, entonces total que yo me hacía todo, pero aún no vi mejoría ahí en ese momento. No podía atender a mis hijos porque era un nerviosismo total y completo. Yo no podía estar así de pie mucho tiempo, entonces vivir acostada. Bueno, llegué al punto que yo no masticaba, yo no podía ni comer porque no podía abrir la boca, sino hasta el grosor de un pitillo era el que yo me ponía para poder comer. Todo era licuado, todo, porque era que me estaban secando por dentro. Entonces me puse, mire, ay, horrible, horrible, flaquita, flaquita, flaquita. Entonces después vinieron las pesadillas, otro dolor más. No podía dormir, yo quería a veces despertarme, yo sentía a mi familia que estaban así, me hablaban, pero no podía abrir los ojos, yo no podía gritar. Yo sentía como que si me estuvieran apretando y yo decía, Dios, ¿qué es esto? Cuando llegaba la noche, eso era el terror para mí. Yo decía, no, ya va a ser de noche. Entonces ahí yo estaba que conforme me acostaba me paraba, sin dormir nada, pero cuando pestañaba que iba a dormir, ahí venía la pesadilla. Entonces eso fue puro llanto, llanto, llanto. Yo decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este sufrimiento? Decía yo, ¿hasta cuándo este sufrimiento? Tanto fue que yo tenía también un negocio y ahí fue yo perdiendo todo, todo. Yo perdí toda mi plata, perdí hasta el negocio, porque fue un gasto único de tanto sacar plata y todas esas cosas. Llegamos a nada. Nosotros quedamos sin nada prácticamente. Sea livre desta depresión. Sea libre ahora de todo mal. Y yo agarré esa radio y empecé a llorar. Por eso era llorar. Dios mío, pero ¿por qué tú no traes a esa gente para acá? Ya que yo no tengo la fuerza para ir hasta allá. Entonces yo digo que Dios me escuchó, porque verdaderamente creo que a la semana o las 15 días mi hermana sube corriendo acá a mi casa y me dice, no, vente, apúrate, vamos para allá donde están esa gente que curan. Le digo, ¿pero quiénes son? No sé, yo sé que yo lo que mi mamá escucha por la radio. Fue algo que inmediatamente yo no dije, no, después no, yo fui baja inmediatamente porque yo quería curarme, yo quería que mi vida fuera otra. A través de las oraciones, propósitos, pero fue una alegría completa y total cuando yo acepté al Señor Jesús. Porque verdaderamente uno a veces escucha, porque yo escuchaba mucho de Dios, más yo no lo conocía, pero una vez que yo pasé en verdad, a hacer mis oraciones, a estar allí buscándolo, de hecho y de verdad,
realmente fue algo muy diferente que yo sentí allí. El Espíritu Santo fue llenando mi vida, llenando mi corazón, trayendo para mí esa fuerza, esa fortaleza para vencer, para sentir ese gozo, esa alegría. Realmente es una alegría estar con Dios, buscar de Dios y tener su presencia, tener ese óptimo con el Espíritu Santo, es lo más maravilloso que puede haber y no hay ni explicación para decirlo. Bueno, hoy en día realmente soy una persona feliz. Estoy feliz porque ya tengo a Dios en mi corazón, mi familia es una familia unida. Económicamente mi vida está estable, mi salud, bueno, no es ni la cuarta parte de como yo entré, realmente estoy sanada. Es más, voy a los médicos ahora, mi chequeo, y los médicos me dicen, ¿qué toma usted? ¿Qué digo? No, yo no tomo nada. Y efectivamente, desde que yo entré a la iglesia, mi vida es otra.